Estamos en Detrás de Cámaras. Hola, hola. Estamos en Detrás de Cámaras con quebuenaradio.tv y mi equipo de producción, mi Javi. Hoy vamos a hablar de Express Entries, análisis y proyección. Dale, estamos listos. Vamos a hablar qué es lo que viene con el Express Entry. Vamos a mirar el histórico. Así que no se vayan, que nos están viendo, y los que quieran vernos a través de los canales de quebuenaradio.tv, los invito a que lo hagan y puedan hacer sus preguntas. Vamos a entrar al aire. Vamos a estar al aire, chicos, en unos minutos. Buenas tardes, amigos, soy Angélica González Blanco y hoy desde los micrófonos de quebuenaradio.tv les saludamos de su programa Boletín Migratorio. Hoy es mayo 3 del año 2023 y hoy vamos a hablar de un tema que de pronto lo pueden pensar, no lo dicen así en voz alta. Y hoy vamos a hablar del análisis del Express Entry desde el año 2020 hasta ahora, la trayectoria de quiénes han sido los convocados y cuál es la proyección o el análisis propio de lo que nosotros podemos pensar que se va a dar a futuro. Así que en el día de hoy es importantísimo que pongamos un poquito de atención, que miremos el histórico. Siempre el histórico nos da una referencia o un punto de partida hacia dónde vamos. Y lo que nos están viendo desde cualquier parte del mundo, les quiero contar que estamos hablando del Express Entry como el método de evaluación de cómo obtener una residencia permanente a Canadá bajo la clase económica. Así que si no sabías que el Express Entry era un método de evaluación, hoy te lo quiero confirmar. Nuestro programa en el día de hoy va a ser un poco cortito, así que los que nos están viendo a través de todas mis redes sociales, los invito a que formulen sus preguntas a través de los canales de quebuenaradio.tv. Una vez más, quiero darle gracias a mi equipo de producción, al Grupo Guria, por ser tan especial y permitirme hacer lo que más me gusta, informar de manera responsable. Vamos a hablar sobre inmigración a Canadá desde Toronto para cualquier lugar del mundo donde se hable el idioma español. Así que hoy es para ti. Si has decidido emigrar a Canadá, estás en tu país y quieres intentar el Express Entry, que es algo un poco utópico, pero podría ser factible. Y si estás dentro de Canadá y hiciste tu aplicación o estás a miras de hacer tu aplicación a través de la clase económica, ya sea a través del Canadian Experience Class, el Federal Skilled Worker o un Provincial Nominee Program. Así que este programa va a ser de tu interés. Los invito de nuevo a que, por favor, nos sintonices a través de los canales de quebuenaradio.tv para que puedas hacer tus preguntas y puedan ser públicas para todos. Ok, hablemos, siempre me encanta hablar primero de la definición, porque algunos de ustedes me han dicho, Angélica, pero siempre, ¿por qué siempre nos llevas y nos hablas de un proceso y nos llevas a la definición? Porque pienso que lo importante es saber qué, cuál es el qué, de qué estamos hablando. Y estamos hablando del Express Entry. Y primero, ¿qué es el Express Entry? El Express Entry es el método de evaluación. A veces digo es el método de evaluación fantásticamente creado por el gobierno conservador. Sí, Angélica, sí, así es. Fantásticamente creado porque tiene un nombre supremamente pegajoso, Express Entry. Express de rápido. Todo lo que se te viene a la mente es algo ágil, rápido, de entrada. Y entry es entrada. Entonces, al traducirlo al idioma español, lo ves con ese entusiasmo, así como que entrada rápida. Pero el asunto no es de entrada rápida, es un método de evaluación. Y de evaluación significa que implica un método, o sea que tiene un paso 1, 2, 3, 4 y que te va a dar un resultado que te va a llevar a algo. Entonces, es el método de evaluación por medio del cual aquellas personas que bajo la clase económica dentro del ordenamiento jurídico migratorio canadiense, que quiere decir clase económica, Canadian Experience Class
o experiencia canadiense, Federal Skilled Worker, que es trabajador independiente, y lo estoy traduciendo a mi manera, no es la traducción formal, un Federal Trade Worker, que es un trabajador que bajo los oficios puede clasificar, un Provincial Nominee Program o un programa provincial. Son las cuatro, digamos que los 4 puntos neurálgicos de la clase económica. El Express Entry fue creado en el año 2015. Entonces, ¿qué es? Es un método de evaluación, número 1. ¿Cuándo fue creado? En el 2015. ¿Qué busca el Express Entry? Busca que aquellas personas que tienen la intención de emigrar a Canadá bajo la clase económica. ¿Y cuál es el espíritu de la norma cuando hablamos de clase económica, chicos? Cuando hablamos de clase económica, el espíritu de la norma, ¿qué dice o qué busca? El espíritu de la norma dice aquí que la persona tiene que tener la capacidad de restablecerse en Canadá económicamente de acuerdo a sus propias posibilidades y a través de sus propias habilidades y conocimientos. Eso es lo que quiere decir el espíritu de la norma en la clase económica. Entonces, ¿qué hace el Express Entry? Es decirle a aquellas personas que tienen la intención de yo quiero emigrar a Canadá con mis talentos, con mis habilidades, con mi experiencia y tengo el dinero para hacerlo. Y ahorita vamos a hablar de algo interesantísimo que salió en abril 25 y me quiero ir a Canadá bajo ese presupuesto. Entonces, ¿qué hace el Express Entry? Lo que hace es calificarte. Te permite que tú formules una intención, digas, yo estoy aquí, yo lo quiero hacer. Y te permite que tú te pongas en una listado, le llaman pool en inglés, así que al traducirlo puede ser en una piscina de aspirantes, yo diría en un banco, no una piscina, sino en un banco de aspirantes, en donde esos aspirantes traen sus habilidades. Y a veces cuando hablo con mis clientes, les digo, imagínense, y de pronto lo veo muy femenino, pero imagínense que esa parte es, tú vas a ir a un reinado de belleza o una competencia o un desfile de modas o de modelos, y tú vas a comenzar a desfilar. Y estás esperando que te elijan. Exactamente es algo así. Yo le llamaría en español no una piscina, sino un banco de aspirantes. En ese banco de aspirantes cada uno trae lo que tiene y se coloca. Imagínense lo que están así como los sapitos diciendo yo quiero. Pero existe un sistema de selección automatizado, supuestamente electrónico, que yo tengo mis dudas después de lo que vimos en el tiempo del COVID, pero lo vamos a mirar ahorita en el análisis, y es en donde a través de este sistema existe la posibilidad que entre todo ese banco se llega a un número, a un score, a un puntaje mínimo, y ese puntaje, todas las personas que tengan ese puntaje hacia arriba son invitados a que participen a aplicar a una residencia permanente. Básicamente ese es el contexto de lo que es un Express Entry. Entonces el Express Entry vino a reemplazar la selección directa del primero que llegaba, era el primero que estaba servido, al que se le ponía atención. En el año 2015 y en ese momento digamos que la reina la reina de las categorías para mí antes del año 2015 era el Federal Skilled Worker, siguiéndole por el Canadian Experience Class. Al momento de llegar el Express Entry lo que le hizo fue colocarle un paso adicional a las personas que quisiesen llegar a esta categoría para poder precalificar para calificar. ¿Ustedes entienden eso? Me lo pregunto yo a diario. ¿Por qué tengo que precalificar para calificar? Si ya voy a pasar por un proceso de calificación, porque tengo que precalificar. Pero eso decidieron los señores conservadores. Eso se volvió ley y es lo que existe hoy. Así que nos tenemos que adecuar y ajustar a lo que la ley dice. ¿Cuál es el objetivo de este programa en el día de hoy? El objetivo de este programa es que quiero que veamos el comportamiento de esta precalificación. Entonces, el Express Entry tiene ese banco de aspirantes y ese banco de aspirantes
van saliendo o se van despejando, pueden estar en ese banco solamente un año. Y puede estar dentro o por fuera de Canadá. Técnicamente sí, el espíritu de la ley lo permite. El problema es si en la realidad es factible que los que están por fuera de Canadá sean sujetos al Express Entry y salgan. Sí, existen casos, pero son muy poquillos, muy poquitos. Y hoy quiero traerles este análisis y vamos a hablar gráficamente de qué hemos visto, cómo se ha comportado el Express Entry desde el año 2021 hasta la fecha. Antes de irnos a ver estas gráficas, quiero pensar. Uno, las personas que están en este banco de aspirantes tienen esta precalificación a través de un sorteo. Y este sorteo viene a través de ese algoritmo creado que va a calificar de acuerdo al mínimo puntaje que se escoge. Ahora, el sorteo determina un cierto número de aspirantes. Ahora, ¿quién da qué número de aspirantes son? Más o menos, esa sí no me la sé. No sé quién la da. La ley no lo dice, dice que es un sistema. Y el sistema lo tiene. Pero el uno a uno y el vestido por dentro del sistema, yo creo que nadie lo conoce sino el que lo creó. Entonces, hablemos, Javi, ayúdame. Vamos a hablar y analizar el Express Entry en el año 2021. Si vemos, y los que no nos están viendo en la pantalla, quiero mostrarles. Si vemos el análisis del Provincial Nominee Program, ¿ok? Que es este que está aquí. El Provincial Nominee Program, que vimos en el año 2021 desde que osciló el puntaje. Inició en el mes de enero con 813 puntos y en diciembre del año 2021 terminó con 720. Pero ¿qué pasaba en el 2021? Y en el 2021 hablábamos de una época post-pandémica, medio pandémica, porque recuerda que las puertas se cerraron en el marzo del año 2020, comenzaron a discretamente abrirse en el 2021, pero tuvimos cerrado, nos volvieron a cerrar, estábamos como que discretamente volviendo a la normalidad. Pero veamos el análisis del puntaje que va desde el 813 que comenzó en enero y terminó en un 720, teniendo el más bajo en el mes de marzo del 2021, o sea, un año después de la pandemia, en 682. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida de que el banco de aspirantes están yo quiero, decrece, o sea, hay menos personas, los puntajes más bajos comienzan a respirar y a salir. Y nos damos cuenta que en marzo del 2021, los que nos están viendo por las otras partes de las redes sociales, estamos hablando de que aquí en marzo del año 2021 tuvimos un puntaje de 682. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué estaba pasando en el mundo real? Teníamos un año de estar en pandemia, de haber estado encerrado, no había gente que estuviese aplicando, los organismos institucionales o estatales o gubernamentales, como le quieran decir, estaban trabajando a media marcha. Había un fenómeno increíble y bajó, o sea que lo más bajito que hemos visto en el año 2021 fue 682 y en el mes de noviembre 685, terminando en un 720. En el año 2021 hicieron 25 llamados o 25 sorteos al Provincial Nominee Program, en donde entra el Provincial Nominee Program de Ontario, Saskatchewan, Alberta y los demás. En mi Manitoba, en mi opinión muy personal, Ontario, British Columbia son los más fuertes. Y ya hablamos de que Quebec es un mundo, la República Independiente del Congo, como digo yo, que ellos tienen su propia vida, sin embargo, que no entran aquí dentro del Express Entry. Tenemos que ver ese análisis, es que lo más bajito fue en plena pandemia, en el 682 puntos. Miremos el Canadian Experience Class, que quiere decir que en el año 2021 no hubo un llamado a un Federal Trade Worker. ¿Cómo le parece? No hubo llamados en el 2021 a un Federal Trade Worker
y tampoco hubo llamados a un Federal Skilled Worker. Entonces, hubieron sorteos, Javi, no me la quites, en el año 2021 sobre el Canadian Experience Class, 17 llamados, teniendo un pico bastante interesante en febrero del año 2021 con un puntaje mínimo de 75 puntos. Y ahí es donde yo digo que aquí no es siempre un sistema automático electrónico, porque aquí tuvo que existir una manipulación por parte del hombre. No es que exista el algoritmo y el algoritmo siempre está calculando. Tuvo que haber hecho una intervención de la mano humana para que esto pudiera llegar a 75 puntos. Entonces, miramos que en enero del año 2021, hubo un llamado y estaba el puntaje en 461. En febrero se bajó a 454 y tuvo un comportamiento bastante errático porque de ahí bajó en febrero bajó a 75 puntos, en donde entró todas las personas que estaban en ese banco. Muy pocas personas no entraron, porque no hay una persona que con menos de 75 puntos, todas las personas que estaban en ese banco de aspirantes pasaron. Y la próxima ronda que se dio, no se dio en marzo, sino en abril, se dio en abril, en marzo 2018, fue 432 y comenzó a subir y a bajar, terminando en septiembre del año 2021 con 462 puntos. Ahí hubo un stop en donde no se dieron más rondas, que afectó a muchísimas personas, entre esos uno de mis clientes que creo, con el dolor de mi alma, uno de mis clientes más capacitados desde el punto de vista educativo y no solamente desde su carácter como ser humano, fue llamado a una ronda y un error en el sistema no lo dejó pasar de la ronda. Y me duele profundamente eso, pero en ese momento paró y muchísimos se comenzaron a afectar, y ahí es cuando comienzan todos estos public policies que el gobierno entrega para que las personas que tuvieran un Postgraduate Work Permit que no se pueden extender, pudieran comenzarse a extender. Y ahora miremos el comportamiento del 2022. Entonces, en el 2021 la conclusión es que hubo manipulación, estábamos en plena pandemia, el banco de aspirantes se vació a 75 y comenzamos a mirar el comportamiento del año 2022, que ya la normalidad, entre comillas, estaba por darse. También quiero recordarles que en todo este tiempo venimos experimentando un backlog en el tiempo en que el ministerio se acostumbraba al manejo del trabajo remoto y cuántas visa posts tuvieron que cerrar por disposiciones domésticas en los países que se encontraban, etcétera, etcétera. Entonces miramos que en el año 2022, y quiero compartirlo así rapidito porque el tiempo hoy me apremia, existieron 11 llamados o 11 sorteos a programas no especificados. O sea, no dijeron a cuál, todo el que cayera salía. Y hicieron 11 llamados, ¿ok? Y comenzaron en julio del año 2022 y terminaron en noviembre del año 2022. Esos fueron los llamados. Y comenzó con un puntaje de 557 puntos. Entonces no miramos ni la tendencia. O sea, no existe una tendencia, no hay una proyección que diga, bueno, ¿qué puede pasar? Pero tenemos que examinar lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. Así que en julio 6 del año 2022, es decir, que desde septiembre del año 2021 hasta julio del año 2022, no existió ningún otro sorteo. Estuvo parado. Y comenzó con un puntaje de 557. ¿Por qué ese puntaje, Angélica? Porque las personas que estaban en el banco de aspirantes
fue vaciado y comenzaron a entrar aquellos que ya estaban en el sistema, y recuerdo que tuvieron extensiones de su permiso, de su Postgraduate Work Permit a las personas que estaban aquí o a los que estaban bajo una visa de trabajo cerrado. ¿Y qué pasó? Subió el puntaje porque habían personas más calificadas porque ya tenían 2 años en el banco o en la piscina de aspirantes, y ese puntaje le dio en la competencia, que arrancó con 557 puntos. Pero en noviembre del año pasado terminó con 491 puntos. O sea que si vemos entre el promedio, teniendo en cuenta o obviando la parte de la crisis pandémica, vemos que oscila siempre el puntaje del Canadian Experience Class o de los no específicos, está en un puntaje entre los 400, yo diría que lo más bajito en tiempos normales son 460 y tanto, que es muy extraño, a 490 y tanto. Y vemos cómo se comportó en el año 2022 el Provincial Nominee Program. ¿Qué pasa? Al no hacer sorteos de las demás clases, el Provincial Nominee Program comienza a hacer sorteos y a hacer más sorteos. El banco o la piscina de aspirantes comienza a vaciarse y comienzan el puntaje a bajar. Entonces, ¿qué pasa? En enero hicieron ¿cuántas llamadas en total en el año 22 de Provincial Nominee Program? Hicieron 13 llamadas y la primera tuvo un puntaje de 808 puntos. Si ya con la certificación de la provincia tiene 600 puntos, calcúlale tú. Tenían 800 y el más bajo de todo el tiempo fue en febrero 2 del año 2022, que llegó a 674. Y si lo comparas con el año 2021, como lo habíamos examinado allí, hace un ratito atrás, vemos que el más bajo fue 682 en el año 2021. Así que el más bajo del año 2022, que fue 674, estaba por debajo. Pero ¿por qué se debe este fenómeno? Y es igual. Lo que quiero que dejar hoy es que si tú crees que cumples con todos los requisitos del Express Entry, es mejor estar en el banco de aspirantes que no estar, o en la piscina de aspirantes, como le quieras llamar, que no estar. Porque ¿qué pasa? Estas personas que estaban en ese banco de aspirantes bajo el Provincial Nominee Program, al momento de desocupar, y recuerde que el Provincial Nominee Program también funciona en doble vía, que quiere decir que si está ahí y no hay más aspirantes y tu porcentaje es bajo, ¡pum!, salió. Pero terminó en junio del 2022, que fue el último llamado, en 752. O sea que casi que 100 puntos por encima. Esto solamente muestra que no existe un comportamiento previsible con estos llamados. La siguiente, Javi. Vamos a hablar del año 2023 y es donde estamos hoy. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Federal Skilled Worker. ¡Wow! En el año 2023, por eso digo que el Federal Skilled Worker es un muerto que está medio resucitado, o que por lo menos le han dado un poco de oxígeno. Y tenemos 7 de programas no especificados, que básicamente son Canadian Experience Class, y 3 de Provincial Nominee Program, pero estamos en el mes 5 del año 2023. Comenzamos con los puntajes de los de la categoría O, de cuando comenzaron a convocar personas de programas no especificados, ahí cae de lo que sea. Arrancaron con un puntaje de 500, creo que es esto, 507, y con este puntaje, ¿qué quiere decir? Que como dejaron de hacer draws, a mayor tiempo que las personas estén en el banco de intención, mayor tiempo de experiencia laboral pueden ir acumulando. Pero inmediatamente en enero baja a 490 y vemos aquí el comportamiento: 490, 484, 481, 486 y 483. O sea, para mí entre 483 y 489 estamos en la pelea, pero no entran las personas que están por fuera. Y apareció así de repente, que no se daba hace mucho tiempo, en febrero de este año,
un solo sorteo o llamado o convocatoria para los Federal Skill Workers, que es básicamente las personas que están por fuera de Canadá, con un puntaje de 489. 489, chicos, eso es un puntaje alto para una persona que está por fuera. Y los Provincial Nominee Program solamente han tenido 3 convocatorias. Va en 733 en febrero. Las provincias no tenían a quién llamar. Sube en la segunda en 791 y vuelve y baja a 748. O sea, mi pronóstico es que durante el año 2023 las provincias o el Provincial Nominee Program va a estar entre los 740 a los 760 y tantos. Va a estar en ese rango. A contrario censo de lo que puede pasar en los llamados o las convocatorias de los programas no específicos. Esperamos que una vez se dé, porque no han habido draws o no ha habido convocatoria, después de que se dé la puesta en marcha de lo que decía el Bill C-19, pero que fue severamente afectado porque decidieron nuestros empleados públicos irse de huelga, o sea que crearon otro backlog. Teníamos un backlog y ahora se creó otro backlog. Muy probablemente los Federal Skill Workers, mi vaticinio o mi análisis es que van a comenzar a tener un poquito más de oxígeno y a comenzar a reevaluarse. En ese toque, no hablando de ese punto, quiero contarles que la prueba de fondos para los inmigrantes con habilidades a nivel de Express Entry fue cambiado en abril 25 de este año, teniendo en cuenta que para una familia o para una sola persona, el mínimo income, lo que se conoce como LICO, es 13.757, para 2 personas es 17.127, para 3 personas es 21.055, para 4 personas es 25.564, para 5 personas 28.994, para 6 personas 32.700 y para 7 personas 36.407, y de ahí en adelante por cada persona tienes que sumar 3.706. Si el gobierno federal establece que estos son los mínimos por número de personas, me pongo yo y pienso, ¿cómo es posible si ellos consideran que 5 personas pueden vivir en Canadá con un valor con $28.994 en un año? Porque si estoy aspirando a una residencia temporal como estudiante, me cuestionan el dinero para 2 personas si yo propongo unos $25,000. Algo que tenemos que pensar, en dónde está esta doble o el doble balance del análisis. Si una persona puede vivir en Canadá, si 5 personas pueden vivir en Canadá bajo $28.994 por un año, puede vivir independientemente de cuál sea el estatus que tenga la persona. Independientemente. Pero no entendemos cómo hacen esa doble calificación. Todavía no lo puedo ver, porque si una persona aporta $40,000 para una residencia temporal como estudiante y va a un destino tal como, por ejemplo, Sudbury, pueden decir el oficial que el dinero que tiene no es suficiente. Y tú le preguntas, ¿de dónde saca eso si el mismo gobierno federal acaba de decir, subiendo los valores, estos valores, por qué lo contradice? Entonces te quedas tú pensando, ¿dónde está aquí el doble sistema de análisis? ¿Dónde está, cuál es el espíritu para que uno diga una cosa y la otra persona diga otra cosa? Tenemos que tener uno solo. Así que, amigos, hoy quería dejarles este análisis porque tenemos que ver que si es un sistema se denomina que es un sistema electrónico que lo que busca es sistemáticamente tener un valor determinado. Me imagino que tiene un algoritmo. Yo le tengo como mi reserva al bendito algoritmo. Este algoritmo debería tener un patrón, porque el patrón lo ha dado, pero es que no hay patrón, por ejemplo, en no specific class, cuando hacen los llamados al no specific class. No sé. Pero ustedes sí deben tener en cuenta estos numeritos, porque estos numeritos nos pueden decir, bueno, si yo estoy en esto, ya sabes que si está por debajo de 486
y estás aspirando a un Canadian Experience Class o a un Federal Skill Worker, estás en el límite de lo bajito. Así que tendrías que estar trabajando en cómo subir tu puntaje para ser acreedor de una invitación cuando estás yo quiero en ese banco de aspirantes de lo que habla el Express Entry. Bueno, amigos, mi nombre es Angélica González. Soy el autor de No pierdas tu libertad por emigrar a Canadá y tengo el honor de ser el host de este programa por los últimos 8 años. Y aquí solo hablamos de inmigración a Canadá con responsabilidad y compromiso. Este es su programa Boletín Migratorio a través de los micrófonos de quebuenaradio.tv. Nos vemos el próximo miércoles para servirles y aquí estaremos en nuestra cita para hablar de inmigración, el tema que más me gusta. Bye. Gracias por acompañarme al detrás de cámara en mi programa Boletín Migratorio. Mañana jueves estaré aquí desde mi escritorio para ustedes y contestarles única y exclusivamente sus preguntas en el momento que lo necesiten. Muchísimas gracias por ese aporte y por siempre estar de mi lado. Bye. Oops.